Hola, buenas tardes hermanos. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra de Dios un día más. Nuestra iglesia local se llama Brudergemeinde y se encuentra en Weingarten, Alemania, en el estado de Baden-Württemberg. Estamos cerca de la frontera de Suiza, frontera de Francia, estamos cerca de Suiza, de Bélgica. Así es que Lectura de la Biblia está transmitiendo un día más la palabra de Dios. Son 365 lecturas en el año, donde se puede leer sincrónicamente. Yo leo la palabra con ustedes, con Biblias abiertas. Vamos a leer juntos a la par. Retrocedemos en algunos versículos, hacemos pausas, comentamos algo. Volvemos a repetir, la repetición es muy importante en la palabra del Señor. Y corroboramos también, comparamos también, traemos el Nuevo Testamento para poder corroborar la palabra del Señor. Mire, vamos a empezar haciendo una breve oración para pedir al Señor dirección. Así es que vamos a orar para empezar. Ven, ¿qué pasa, mijito? ¿Qué pasó? ¿Los fichas jugaste? Lila que mamá que comer papá paralela. ¿Quieres comprar paralela? No, Pañal. Sí. Ya, y cógele un pañal de ahí. ¿Sabes dónde están los pañales? Que coge un pañal, ¿vale? ¿El tete apareció el tete? ¿Tus fichas? ¿Tus coins? ¿Y tú estás dos ahí? No. ¿Ya jugaste? Ok. ¿Ves? Coge un pañal de Lela. ¿Sabes dónde están? Ok. Vamos a orar para empezar la lectura de hoy. Hoy seguimos en Salmos, vamos a orar. Señor Padre Santo, le damos gracias, Padre, por ese nuevo amanecer, Señor. Una nueva oportunidad de vida en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia, Señor. Grande es su misericordia, infinita su misericordia. Se renuevan cada mañana. Por eso su palabra dice que su misericordia es infinita, es para siempre. Y si dice su palabra eso, nosotros también tenemos que pedir siempre misericordia, Padre. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo de lectura. Sí. Gracias, Padre, Señor, porque vamos a leer su palabra. Así es que, Señor, le pido, Señor, que nos ayude con su Santo Espíritu para que nos ilumine y nos dé el entendimiento de su palabra. Señor, estamos en Salmos. Entendemos, Padre, que su palabra es inspirada por usted, el único autor, Señor, que ha hecho, Señor, las Escrituras inspiradas totalmente por su Santo Espíritu. Acudimos a usted, Señor, para invocar su nombre. Queremos ver el poder y la majestad, Señor, de su Hijo amado en las Escrituras. Queremos también ver, Señor, su poderío, Padre. Queremos ver, Señor, su carácter. Queremos, Señor, crecer en temor. Queremos, Señor, crecer en sabiduría, en justificación y en santidad. Queremos buscar su rostro, Señor. Así es que, Padre, le pedimos, Señor, que nos lave por dentro, nos limpie, Señor. Quite algún impedimento que tengamos, todo lo amargo, todo lo sucio, todo lo que estorbe, Señor. Deséchelo, Padre, para que de esa forma, Señor, estar adeptos ante usted y poder leer su palabra. Y que su palabra ejerza poder en nosotros. Señor, sus ojos ponga en nosotros, que vamos a leer ahora. Y de esa forma hallar gracia, Padre. Obre en nuestros corazones, Señor. Obre en nuestras vidas. Para que la palabra cumpla el propósito, Señor. El texto que vamos a leer, la lectura que vamos a leer, Señor, haga efecto en nuestras vidas. Nos transforme. Y seamos reflejos, Señor, de su mensaje eterno, que es el mensaje de la salvación. Señor, en la lectura vamos a ver, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Revélenos, Padre, lo que usted nos quiera dar en este momento de lectura. Bendiga, Señor, este momento, Señor, que tenemos para glorificar su nombre. Y toda la gloria y la honra, Señor, sea para usted en el aprendizaje de esta lectura, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos,
Vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia, Reina Valera, en Salmos. Vamos a leer el Salmos capítulo 65 al 68. Una lectura, vamos a tratar de hacerla un poco dinámica. Así es que coja su Biblia, Reina Valera o Traducción de las Américas. Coja su Biblia. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, capítulo 65 de Salmos. El Dios de la Biblia es temible, es Señor, es amo, es poderoso. Él hace lo que quiere, el Señor de la Biblia. Vamos a verlo, a ver qué dice Salmos. ¿Qué dice Salmos? Y dice aquí, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Mire cómo empieza los salmos. Y dice el salmista, ese es David. Mire, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. O sea, todos los ojos de las personas deben estar puestas arriba. Mire, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. ¿Quién da convicción de pecado en el ser humano? Dios. ¿Quién las perdona? Dios. Pero siempre y cuando lo busquemos. ¿A quién? Al Señor de la Biblia. Mire, verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Vamos a repetir este versículo 4. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Bienaventurado es una persona que es totalmente agasajada, congratulada. Es una persona que es elegida, es gozosa, es feliz, dichosa. No hay una persona igual que ella. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Quién atrae a Dios? Él. ¿Cómo? De muchas maneras, de miles de maneras atrae. Por medio de la creación, por medio de los milagros, por medio de sanaciones, por medio del sufrimiento, por medio de la enfermedad, etc. Eso lo hemos visto. La paz sea con usted, hermana Hilda Alonso. Buenos días, hermana. Dios la bendiga. Buena sierva y fiel que está a los pies del Señor escuchando la palabra. Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Mire, aquí hay teología, pero no, esto es lectura, no es una clase de teología. Verso 5, con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ahora, voy a hacer una pausa aquí en el verso 8. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas, portentos, milagros, hazañas, testimonios. ¿Cómo teme la gente en la humanidad? Cuando el planeta tiembla, cuando hay un eclipse, cuando hay un fenómeno meteorológico que Dios manda, cuando traga una ciudad, cuando el sol, mucho pega el sol fuerte y la gente se muere por deshidratación, cuando no hay sequía, no manda lluvia al Señor, porque Él es el amo de la tierra. Eso vemos en la Escritura. Él hace todo lo que sea, porque es el dueño. ¿Y ahí qué pasa cuando sucede todas esas cosas? Empieza la gente a temblar. Rápidamente viene, ay Diosito, ay Dios, ay el fin del mundo, el fin del mundo. ¿Verdad o mentira? De eso está hablando la Biblia. ¿Y la gente qué hace? Se olvida, pasa la calma, pasa todo eso y luego vuelve otra vez a las aberraciones y a arremeter contra Dios, contra el Dios de la Biblia con la esclavitud del pecado. Vuelven a pecar, vuelven a pecar, vuelven a pecar. Eso es lo que éramos nosotros antes.
Y eso es lo que es el impío. Solo por un instante. Pero ¿qué hemos leído al principio? Que Él, ¿qué dice? Que Él atrae. Él atrae. ¿Quién inserta el temor? ¿Quién pone adentro? Dios. De muchas maneras. Ella está entendiendo la Biblia, está entendiendo Salmos. Salmos es maravilloso y es gozoso. Y luego de que usted termina Salmos leyéndolo una y otra vez, usted se llena de regocijo hacia Dios. ¿Por qué? Porque Salmos no solamente usted ve características de Dios o historia del rey David, lo que sucedió, sus miedos, cómo pecó y cómo Dios le ayudó y Dios su Dios de salvación y todo eso. No solamente hay eso. Salmos es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que va a entrar a lo más profundo de su ser. Va a penetrar con poder. Es algo que el mundo no entiende. Y le va a ir destruyendo por dentro, la va a ir transformando por dentro a usted y a mí. Porque le hace ver las maravillas, que cuán grande es el Señor. Él es el dueño de la salvación. Él hace lo que quiere. Él coge a un pecador y lo salva. Es más, hasta la pone a un pecador en aprietos, en angustia, en sufrimiento, en persecución. De esa forma también llama al Señor. Esto lo va a ver en Salmos. Y eso no se predica en las iglesias, no se predica en los púlpitos. ¿Por qué? Porque las iglesias solamente quieren predicar prosperidad. Prosperidad. Ven a la iglesia. Dios quiere sacar todo el potencial que tú tienes. ¿Dónde Jesús dijo a la prostituta, al ciego? ¿Dónde le dijo eso a sus discípulos? Ven, Pedro, Dios quiere sacar el potencial que hay en ti. ¿Dónde? ¿A qué no? La gente no lee la Biblia. Para eso es esta obra, para eso es este ministerio de lectura todos los años. De leer la Biblia todos los años. Para que la iglesia de Cristo, las personas redimidas, lean la Biblia. No dejen de leer la Biblia todos los días. Que se comprometan con Dios como desafío, como una promesa, como en sacrificio. Decir, voy a leer la Biblia todos los años. La lectura diaria. Y eso va a forjar su carácter, su temperamento, dominio propio, mansedumbre, paz, gozo. Va a dar fruto usted. Disciplina, reglas, mandamientos. Usted va a obedecer. Su día va a ser distinto. Usted va a tratar a las personas con amor, va a ser justa, se va a alejar del pecado. Lea la Biblia. Ese es el temor que pone el Señor. Sigamos, verso 9. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Se da cuenta que Dios es el dueño de todo, de la lluvia, y que manda que todo el planeta tenga producción agrícola. Mire. En muchos países está castigado, hay sequía, porque Dios quiere. Y no le puede decir usted nada. Ay, en el África, cómo mueren de hambre, pobres esos niños, angelitos, cómo mueren. Usted dirá así, ¿no es cierto? La vida es tan injusta. Y eso no es. Eso no es. ¿Por qué? Porque Dios está castigando a la humanidad rebelde. Usted va a ver esos países que están en guerra, civiles. ¿Y qué usted encuentra ahí? Brujería, hechicería, adivinación, maldad, vudú, santería. Empieza también los signos del zodiaco. Los astros estudian y piensan que eso es que el mundo se creó de la nada. Mire, todo eso Dios castiga. Siempre tratamos de ver, ay, la pobreza, ay, qué pobrecito. No. Veamos también, aprendamos a ver también la culpabilidad. Usted tiene que juzgar con justo juicio. Nos enseña la Biblia. Verso 10. Haces que empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan en agradecimiento del Dios proveedor de todo el sustento en la tierra. Mire cómo hemos visto al Dios temible. Solamente en el primer capítulo 65 de Salmos. Temible. La gente tiembla. La gente llega a tener temor. Llega a tener miedo. Porque hay un Dios.
Cuando comienzan, por ejemplo, a haber fenómenos meteorológicos y hace temblar la tierra, hay derrumbes, hay desastres, maremotos, huracanes. Es Dios airado. Es Dios airado, eso dice la Biblia. ¿Por qué se aira el Señor? Por el pecado de la humanidad rebelde. Y no solamente de la humanidad rebelde, también de la humanidad que ha creído en el Señor Jesucristo, que salva la iglesia. Porque nos vamos a encontrar también que en la Biblia, cuando Dios hace juicio, Dios manda castigo, va a justiciar algo, empieza por su iglesia, por la gente redimida. Por eso es importante leer toda la Biblia, para no ser engañados. Hoy en día vivimos un cristianismo muy distorsionado, que las personas van al cristianismo, van a la Biblia, van a la iglesia, van a Jesús para que les den cosas, para recibir cosas. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Ven a Jesús porque Jesús te va a sanar de tu enfermedad. Si es que Él quiere, oblígalo pues. Obliga a Jesús a ver si que te va a curar de un cáncer o te va a curar de una enfermedad. ¿Quién eres tú para obligarlo? Al Señor, al Dios poderoso, creador de la tierra que está gobernando como amo y dueño de toda la tierra. Oblígalo. Ven a Jesús porque Jesús te va a dar hijos, te va a dar una esposa. ¿Dónde? ¿Cómo evangelizó el Señor Jesucristo? ¿Cómo evangelizó? ¿Cómo le dijo a Nicodemo? Nicodemo, ven a mí porque si no, yo te voy a dar esto y aquello, vas a tener hijos, vas a tener prosperidad. No le dijo eso, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, no te maravilles de lo que te dije. Te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Punto. En pocas palabras le dijo, tienes que arrepentirte de todos tus delitos y pecados. Hemos terminado el capítulo 65 de Salmos, seguimos con el capítulo 66 y hemos visto a un Dios temible. ¿El Dios de la Biblia es temible? Claro que sí. ¿Castigó a la humanidad? Pues solamente salvó a Noé y su familia y mató a todita la gente por pervertida, por pecadora. Yo no sé cómo a mí no me mató. A mí tuvo que el Señor haberme matado, pero no me mató. Ahí hay misericordia. Yo lo quise buscar a Dios, no. Yo estaba tras los caminos del Señor, no. Fue Él que me llamó. Él me rescató, Él me encontró. Él me aceptó. Yo no acepté al Señor Jesucristo. Él me aceptó. Acéptase a Jesús en tu corazón y serás salvo. Falso evangelio. El evangelio del demonio. Porque así hay gente. Sí, ya acepté en mi corazón y está viviendo 20 años en una iglesia local y no es salva. Es hija del diablo. Es Jesús quien acepta. Si es que Él quiere. Sigamos. Capítulo 66 de Salmos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Mire lo que declara el Salmo. Aclamad. ¿Por qué dice eso? Con alegría toda la tierra. ¿Por qué? Porque se debe de reconocer que el amo Dios, Señor y Creador de toda la tierra, Él es el que gobierna y es Él el que da. Dice, cantad la gloria de su nombre, de su poder, poned gloria en su alabanza. O sea, toda la fama es para Él, todos los ojos es para Él. Todo lo que usted haga es para Él. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. ¿Vio? Lo que dice la Biblia es temible el Señor. Dice, toda la tierra te adorará. Oye, eso es hermoso. Toda la tierra te adorará. Es hermoso ese cántico. Dice ese salmo, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Cuando la Biblia habla sobre los hijos de los hombres, habla en general de toda la humanidad, no de sus hijos justos justificados. No, Señor, no habla de eso. Habla de los hijos de los hombres o hijos de Dios. Ya separa la Biblia. Dice temible, dice venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco
por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Mire como el Salmos, 1000 años antes, y no solamente 1000 años lo que está escrito, sino que manda más atrás, cuando el Señor abrió el río por 2 veces. Mire, cómo esa gente puso sus ojos y confianza en Él, en el Dios Todopoderoso, cuando les dio salvación. Y luego, ¿qué pasó después? Se torcieron. ¿Qué vemos ahí? Que el humano es desagradecido. ¿Qué necesita el humano para estar siempre adorando al Señor? ¿Qué necesita? Entender que Dios es temible. Necesita temor. ¿Y quién pone ese temor? Dios, a través de su palabra. Por eso yo el día de hoy estoy leyendo a un Dios temible. Usted va a decir, hermano, pero ¿por qué solamente lee castigo, castigo, pecado, pecado? Yo le voy a decir, porque yo solo estoy leyendo la Biblia, la Biblia, la Biblia. Lea la Biblia. 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Se da cuenta? Que es Dios quien provee la salvación. Él es dueño de todo el poder y Él es la autoridad divina en todo lo que existe en este mundo. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como afina la plata. Si ve que Dios prueba, hemos visto desde el principio de la Biblia que Dios siempre prueba. Prueba a Moisés, probó a David, prueba a Job, y etcétera, etcétera. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Vio? Que Dios aprieta, prueba. Él está viendo hasta dónde aguanta usted, hasta dónde soporta, y luego ¿qué dice? A abundancia. Hermano, es necesario entender cómo el Dios temible, el Dios de la Biblia es temible, para poder nosotros cambiar. Si usted no entiende cuál Dios usted está creyendo, usted se va a hacer un Dios a su conveniencia, a su mente. Un Dios que no sea tan severo con su pecado. Y usted va a vivir una vida desgraciada, va a vivir una vida infeliz. Porque la única forma de vivir en esta tierra es en Cristo, siendo libre del pecado. Verso 13, entraré en tu casa con los holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Ese es David. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. Antiguo pacto, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Mire, venid, oíd. ¿Quién llama? Venid y luego oíd. ¿Quién llama? ¿Quién atrae? Lo hemos visto al principio de la lectura, Dios. ¿Quién abre los oídos? Ya lo hemos visto también al principio de los saunas también. ¿Quién abre los oídos? Dios. Dice, venid, oíd, todos los que teméis a Dios. ¿Quién pone el temor en el ser humano, en el hombre? Dios. Teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Se ve que primero viene el clamor. El clamor, la necesidad. Primero debe sentirse usted totalmente vil pecador. Y luego, para clamar, tiene que entender que hay una condenación. Usted está condenado. Y necesita desesperadamente un Salvador, una salvación. Que Dios mismo provee. Un cordero, un sacrificio. No como en el antiguo pacto, machos cabríos, bueyes y palomas, etcétera, etcétera. No. Un sacrificio eterno. Una sola vez, para siempre. Porque la salvación que Dios provee es eterna. No como a los padres del pueblo de Israel, que los iba salvando y salvando y salvando y se revelaban y se revelaban. No. Un solo sacrificio. Eterno. La salvación no se pierde. Es eterna. Dios es eterno. Su sacrificio es eterno. Su salvación, por ende, y por lógica, y porque el arbitrio lo revela, es eterna.
Exaltado con mi lengua, dice el salmista, verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mire cómo el Señor también da un poco de responsabilidad. También hay un requerimiento. Es que nosotros también demos un pasito, demos un granito de arena, pongamos, que es insignificante ante el Señor. Pongamos nuestro corazón, dice, mire, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, que mi corazón es perverso y malvado, el Señor no me habría escuchado. Efectivamente, así lo trae la Biblia. Si usted sigue, si las personas siguen, el mundano sigue, obedeciendo a su falso y mentiroso y engañoso y perverso corazón, Dios no lo escucha. Se necesita arrepentimiento, se necesita comisión de pecados, se necesita clamor. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, de mi clamor, de mi desesperación. Verso 20, terminamos el capítulo 66 de Salmos. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista sabe que Dios es un Dios temible. ¿El Dios de la Biblia es temible? Claro que sí. ¿Es fuego consumidor? Claro que sí. ¿Se enciende su furor y se aira? Claro que sí. Ay, pero no me gusta ese Dios de la Biblia. Yo no quiero ese Dios. Yo quiero un Dios otro, que sea bueno, que solamente me regale regalos y Dios me bendiga, me bendiga, me bendiga. El diablo también bendice. El diablo también provee. El diablo también da prosperidad. Judas también quería solamente lo mismo. Estaba por comer, por estar sano y por el dinero. Judas estaba con Jesús. Yo quiero a Jesús, yo ando con Jesús, yo soy discípulo de Jesús, pero quiero esto, quiero dinero. ¿Y qué era? Ladrón. ¿Cómo terminó Judas? Muerto. Se ahorcó. ¿Ya entendió la Biblia? ¿Y qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Mejor es dar que recibir. No vaya a la iglesia por pedir bendición. Vaya usted a la iglesia a bendecir a más personas. Si usted lee la palabra en esta obra de lectura de la Biblia en un año, Dios le bendice, sí, pero también puede bendecir a más personas compartiendo. Comparta la palabra. Capítulo 67 de Salmos dice, sigamos, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Mire cómo la Biblia al principio da dos indicativos, tu camino. ¿Quién es el camino de la verdad y la vida? Jesús. En todas las naciones tu salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. El Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Mire cómo empieza el Salmos 67. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Un solo pueblo. ¿Quién? La iglesia, la gente redimida. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Es un Dios totalmente, no solamente temible, sino que también es justo. Es juez. Y por eso es temible. Y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Quién pastorea la iglesia del Señor Jesucristo? Él. El dueño, el esposo, el amo. Y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Otra vez, teman. Teman. El temor es indispensable. Mire, hemos terminado el capítulo 67. Voy a decir algo triste. Hoy en día en la iglesia local hay gente, las iglesias están plagadas de gente que no tienen temor. No tienen temor. ¿Y sabe qué es lo malo de eso? Cuando no se predica a un Dios temible, que no tienen temor y crea supuestamente cristianos, falsos, no son cristianos, son impíos, que están en la iglesia sin temor y sus vidas dan mucho que decir, no hay fruto. Y eso hace que la gente vean a los supuestamente cristianos, que no son cristianos, y digan, eso es cristianismo, light, vulgar, común.
mundano. Y entonces hace una moda. Ah, es chévere. Es chévere porque mira, esta es cristiana, va a la iglesia como 5 años y viva y bebe, hace esas cosas, se cambia de novio con otro novio. El hombre que va a la iglesia durante 5 años está en la alabanza, está en el grupo, en el ministerio de alabanza, es baterista o toca el piano o la guitarra y anda hecho el rockero, pelo largo, anda mundano. Dice, ¡ay, qué guay! Los jóvenes, dice, vamos a la iglesia, es moda, es chévere. ¿Usted cree que eso es la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que eso enseña la Biblia? No. A mí me van a censurar porque hablo esto. Ya por dentro, por interno me escriben. Me saben decir, hijo del diablo. No critiques, me dicen. Hay pastores que me escriben por dentro, hermanos, no sé si son hermanos. Y me dicen, hijo del diablo, maldito, ya vas a ver. Así me dicen. Porque les digo sus verdades. Capítulo 68 y terminamos. Dice la palabra del Señor. Vamos, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Hoy, mire cómo empieza el Salmos. Es dura la palabra. Como le dijo Pedro al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y le dijo, Señor, dura es la palabra. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Se da cuenta que para tener la vida eterna se le debe de predicar al impío la ley, el infierno, el pecado y la esperanza, la gracia, que hay salvación. Hay un lugar apartado de todo eso por toda la eternidad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, alabándolo, exaltándolo. Mire cómo enseña, así perecerán los impíos delante de Dios. Mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis familiares, el vecino, todos ellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Se da cuenta que la vida del cristiano es distinta al impío. Yo no logro entender cómo supuestamente unos cristianos viven de una forma mundana, triste, enojados, metidos en deudas, apostadores, viciosos y cristianos. Cuidado con esos cristianos, son falsos cristianos, están en la iglesia. Verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Verso 5 del capítulo 68 de Salmos dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Mire, aquí sale Jesús. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Mire cómo el Salmo 68 da brotes de Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino en su ministerio, mire cómo se enfocó él en las viudas, en los huérfanos, en los pobres y los enfermos. Lea los evangelios. Es el mismo carácter de Dios el Padre con Jesús. Dios hace habitar en familia, la familia de los emparrados. ¿Cuál es? La iglesia, los hermanos en Cristo. Esa es la hermandad, la coinonía congregacional, que nos reunimos, nos amamos. Es una necesidad reunirse en la iglesia. Ver a los hermanos, conversar con los hermanos, abrazarse, compartir comida, mesa. Es otro amor distinto, es un amor diferente que el mundo no entiende ese amor. No se puede amar más a un hermano de sangre parido por nuestra madre que a un hermano en Cristo. No es igual el amor. Es cosa difícil de entender, ¿no? Para el mundo, pero así es. Y los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, verso 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos de la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la
reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mire, y qué interesante, que aquí voy a hacer una pausa. Qué interesante cómo habla el Salmos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Cómo el cielo se oscureció, la tierra tembló. ¿Se da cuenta? Es hermoso. Como el Antiguo Testamento da brotes de Jesús y su ministerio, su vida. Verso 8, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Mire cómo Salmos relata acontecimientos históricos que Dios hacía con su pueblo y con naciones aledañas a su pueblo de Israel. Cómo derrocaba reyes, quitaba reyes, ponía otros reyes y hacía lo que él quería. Todos esos portentos hacía el Dios de la Biblia. Era temible. Y usted siempre se va a encontrar en esos textos que decía que Dios hacía todo eso para que la gente llegue a tener temor. Verso 15, montes de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Voy a hacer otra parada antes de terminar. Mire, no pierda por alto esto. La Biblia es un libro, es palabra de Dios, es inspiración divina, es autoridad divina, es Dios hablando. Es espiritual también, tiene vida propia la Biblia. Mire, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. ¿Vale? Yo me voy a tomar el derecho y el atributo de decir, eso también es espiritual. Dios tiene ángeles, Dios tiene su ejército y pelea. Y hay batallas contra los demonios, contra las huestes celestes. Eso es bíblico, hermano. Usted no lo ve, pero la Biblia lo declara. Y eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Y usted tiene que creer. No es fácil vivir en este mundo lleno de maldad. Está el demonio. El demonio no tiene patas de cabra, ni cuernos, ni cola de buey, de cabra. No. El demonio es un príncipe de luz. Es hermoso, es guapo, es atractivo, es algo. La maldad, el pecado, es algo rico, dulce. Dice, los carros de Dios. A ver, los carros de Dios por millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Se da cuenta? Mire, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Cuando Dios dice en su palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios ama la muerte? No, Señor. Él quiere que las personas vivan eternamente, pero es el humano que se rebela. Mire, ya Dios nos mandó la Biblia esto. Y mucha gente tiene esto. Pero no ven a Jesús. No ven la salvación. ¿Por qué? Vamos otra vez a la Biblia. Porque hay un espíritu también de engaño y de mentira y de maldad. Hay un poder demoníaco. Y ese es el enemigo, Satanás, que tiene a todas las personas cegadas. Eso dice la Biblia. No me mire a mí como a la cara como loco. Lea la Biblia. Yo no he escrito la Biblia. Yo no he hecho la Biblia. El que la Biblia la hizo es el Señor. Es el autor. Él ha utilizado lo que sea, pero para hacerla.
pero Él es el dueño, Él es el autor. Él la quiso así, en distintos idiomas, pues así está hecha. Y el Jehová, el Señor, es el librar de la muerte eterna. No quiere el Señor que vayamos allá. Pero hay humanos que se rebelan y Dios los manda. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Mire, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Wow. Verso 24 del capítulo 68, ya terminamos. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos, bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Bien, mire cómo Salmos relata historia, acontecimientos que pasaron, hechos reales que pasaron con el pueblo de Israel, cuando venían venciendo una guerra, o Dios les entregaba el botín. Había bailes afuera, saltando, arpa, salterios, venían los cantores adelante, bailaba, el rey David también bailaba, danzó, ¿se da cuenta? Del pueblo de Israel. Hoy en día, en la iglesia de Cristo, los apóstoles no mandan a hacer bailes dentro de una iglesia local, porque la iglesia son las personas redimidas. Ya vamos a llegar a Hechos de los Apóstoles, porque hay un movimiento grande, muy poderoso, hay una organización que ha ido ocultando el mensaje de Jesús, ha ido tapando a Jesús, ha ido escondiendo a Jesús. ¿De qué forma? Pues dándole otras cosas a las personas, dándoles, por ejemplo, imágenes, dándole, por ejemplo, objetos, ritos, estampillas, cosas, ritos, agua bendita, medallita milagrosa, y la han ido haciendo a un lado, apartando a Jesús. Y así está la gente, engañada. Sigamos. Verso 27. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Verso 30. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Temible es el Dios que está sentado en el trono gobernando con autoridad y justicia. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Y a qué pueblo está juzgando? ¿A qué pueblo está dándole fuerza y vigor? A su iglesia, al pueblo de Dios, a las personas redimidas. Ahora, ¿el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Sí. ¿Es un pueblo exclusivo? No. Es un pueblo preferente. Dios tiene un calendario profético con el pueblo de Israel, con su pueblo. Lea la Biblia. Y ya no voy a entrar en más detalles. Hasta ahí la lectura. Gloriosa la palabra del Señor. ¿Qué le pareció? Salmos. Para terminar, se necesita el temor. ¿Quién pone el temor? Dios, a través de su palabra. Por eso es importante ver, escuchar la exposición
la palabra expositiva, el sermón expositivo, estudios bíblicos en una iglesia local. Es importante, eso es indispensable. Eso es indispensable. Tal como lo hacía en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva. Y se reunían todos los hermanos y compartían el pan, las oraciones, y se reunían todos los días. Para orar se reunían y para orar todos los días los hermanos. Entonces y abrían las escrituras y leían juntos las escrituras. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Y la iglesia cristiana evangélica sigue siendo similar y siguiendo los pasos de los apóstoles. Totalmente como sucedieron en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Ahí está la iglesia. En el libro de los Hechos están las directrices, están las líneas maestras, lo que es una iglesia local, lo que es la iglesia primitiva. Y eso hay que seguir. No hay gente pintándose, no hay payasos evangelizando, no hay danza, no hay bailes, ni rap, ni salsa cristiana. Tanta cosa torcida. Y eso pasa por no abrir las escrituras y no obedecer a esto. Vamos a orar para terminar. Señor Padre Santo, le damos gracias por este tiempo de lectura, Señor. Gracias, Padre, porque hemos terminado, Señor, un día más tu palabra. Queremos, Señor, que usted nos implante, nos siga poniendo temor, Señor. Y eso se consigue a través de su palabra. Gracias, Padre bendito, por la lectura de hoy. Bendiga a los hermanos y hermanas, Señor. Bendiga a su pueblo, a la iglesia, Señor, de habla hispana, que lee la Biblia todos los días, Señor. Bendiga el tiempo que tenemos por delante, Señor. Así es que, Padre, dejamos todo este ministerio y esa lectura, Señor, en sus manos. Que sea usted el proveedor, que sea usted obrando en nuestras vidas para la santificación y el crecimiento espiritual. Señor, que este temor que hemos leído también esté en nosotros, Padre, para la reverencia y la exaltación y en alabanza de su nombre, Señor. Hemos visto a su Hijo amado en las Escrituras, quien está sentado en el trono, gobernando y siendo temible juez. Ayúdenos, Señor, a encontrar en las Escrituras, en la Biblia, Señor, no solamente a Jesús ensangrentado y clavado en la cruz, sino gobernando con autoridad y poder, siendo el amo y Señor de toda la tierra. Gracias, Padre, por este ministerio. Gracias por los hermanos, Señor, que leen. Así es que, Padre, bendiga todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, estamos bendecidos. Me despido de la hermana Hilda Alonso. Hermana Hilda Alonso, ¿de dónde es? De Venezuela, me parece, o de Bolivia, no recuerdo. Pero bueno, que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en el amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao.